Buenas noches, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga en este nuevo año 2021. Que nuestro Dios les dé salud, que nuestro Dios les dé motivos de felicidad en sus hogares o donde quiera que se desenvuelvan. Que Dios les satisfaga sus necesidades primordiales y todo aquello que usted planee en este nuevo año. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, felicidades. Amable hermano, amable oyente, que el Señor le bendiga y le guarde en este año que iniciamos. He preparado un tema que se titula La insistencia del Señor Jesús sobre sí mismo. La insistencia del Señor Jesús sobre sí mismo. ¿Por qué le puse este título, amable oyente? Porque en todo el año 2021 que terminó, siempre le hablamos del Señor Jesús y Él mismo en su palabra insiste sobre sí mismo de quién es Él, y por eso un servidor ha puesto como título de este tema eso, la insistencia del Señor Jesús sobre sí mismo, y lo vamos a comprobar en las Sagradas Escrituras. Voy a leer una porción que está en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 25 y 26. Juan 4, 25 y 26 dice así: le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amables amigos, amables hermanos, como le decía hace un momento, ha terminado el año 2020, un año muy difícil en el ámbito de la humanidad en general, en el ámbito de la familia, en el ámbito económico, en el ámbito laboral y por supuesto en el ámbito de la salud, y también, de la salud física, pero también de la salud espiritual. Muchísimas cosas han sucedido en los diferentes ámbitos de la actividad humana. Pero independientemente de las personas que por disposición de Dios partieron de este mundo, partieron de esta vida, nosotros tenemos que agradecer, los que vivimos, tenemos que agradecerle a nuestro Dios la vida que nos sigue proveyendo, la vida que nos sigue concediendo disfrutar. Gracias a Dios que a pesar de las situaciones difíciles que le mencionaba, a pesar de todo ello, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, su evangelio se predicó en todo el año que terminó, no tan solo por este medio de comunicación, el 101.3, sino me refiero en el ámbito global, en todo el mundo. La palabra se predicó ahorita a través de las redes sociales, aunque en muchas partes del mundo no pueden reunir todavía, pero la palabra del Señor salió a través de las redes sociales y sigue predicándose por siervos fieles que tenemos un compromiso con Dios, que tenemos un compromiso con la verdad de Dios. La iglesia fiel a Cristo siguió adelante en predicar el evangelio a toda criatura, y gracias al Señor que continuaremos haciéndolo en este nuevo año 2021, como en esta noche que un servidor lo hace, y hasta donde el Señor nos lo permita o hasta que Él venga por su iglesia, lo seguiremos haciendo, amable oyente, y una vez más reitero mi gratitud por sintonizarnos y permitirnos hacerle llegar este mensaje de la palabra de nuestro Dios. Antes de iniciar el mensaje de la palabra, déjeme decirle, a nombre de la Iglesia Evangélica en Tlilapan-Ber, que Dios nuestro Señor le siga bendiciendo en este nuevo año, que Dios le guarde en sus personas, en sus familias, en sus bienes, en su salud, en sus economías, en su interrelación familiar, en sus proyectos, y sobre todo sea fortalecida su relación con los creyentes, Dios y sus creyentes, y los que no le conocen, sean encontrados por Cristo por medio de su evangelio. Todo esto en el nombre del Señor Jesús, a nombre de la Iglesia Evangélica Tlilapan, y si me lo permite también el hermano Fernando, a nombre del hermano Fernando, les dedicamos todo esto. Deseamos que todo esto venga de parte del Señor para usted en este nuevo año. Y así, amables oyentes, cada mensaje de evangelio que
recibió toda la humanidad el año pasado en todos los medios posibles. Cada uno de ellos fue una manera en que nuestro Señor Jesucristo insistió a todos para decirnos a través de su palabra quién es Él, para decirnos qué misión lo trajo a este mundo, a qué se debió su presencia en este mundo, por qué murió en la cruz, los efectos de su obra de redención y cómo el Padre recibió complacido esa obra en favor de los pecadores. Pero también Él insistió en que solo Él vino como el Salvador, para que entendiéramos también quién se opone a todo trabajo de Él en favor de los pecadores y muchísimas cosas más. El Señor Jesucristo insistió en todos los mensajes que llegaron a la humanidad y sobre todo a usted que nos escucha a través de este medio. Le ha llegado mucho mensaje en donde el Señor Jesús ha insistido sobre quién es. Y creo que en este año también lo hará. Y si está en su soberana voluntad, por supuesto, en cada mensaje, el Señor Jesucristo seguirá insistiendo en aquello que quiere que creamos, o que crea usted, o que acepte usted. Y gracias a Dios que así sea. Ha llegado un nuevo año, pero su evangelio es el mismo, no cambia. Por el hecho de que cambie el año, el evangelio sigue siendo el mismo como ha sido desde que lo dejó a su iglesia por medio de sus discípulos. El nombre de mi tema va en ese sentido, amable oyente. El Señor Jesucristo seguirá insistiendo sobre sí mismo en todo lo que le mencioné anteriormente, porque todo se relaciona con Él. En el texto que leí, donde responde Él a las palabras de la mujer samaritana diciéndole, yo soy el que habla contigo, parece que no le insistió mucho a esta mujer el decirle quién es, pues parece que la mujer creyó inmediatamente al Señor Jesús de que Él era el Mesías, que ellos esperaban, como se lo refiere ahí mismo en esa porción. Pues en el 4:28 ahí de Juan dice que después de saber que quien platicaba con ella era el Mesías, dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, dice en el 29, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Como que tenía esta mujer ciertas dudas todavía, porque dice en el 30, entonces los hombres a quienes les dio la noticia salieron de la ciudad y vinieron a Él, al Señor Jesús. Y creo que ellos escucharon lo que el Señor les decía a sus discípulos. Ahí lo leemos en el 31 al 38, porque en el 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. En el 40 dice, entonces vinieron los samaritanos a Él, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. En el 41 dice, creyeron mucho más por la palabra de Él. Y en el 42 dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ya en el 4:9, mucho más antes, dice en el 4:9, la mujer había dicho al Señor, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. No, nuestro Señor Jesucristo va a eliminar todo aquello que divide a los hombres. Porque aquí leemos que aún los mismos samaritanos pidieron al Señor Jesucristo, que era de descendencia judía, que se quedara con ellos. Y Él accedió y se quedó 2 días. Amable oyente, Cristo siempre quitará las barreras que separan a las gentes entre sí. Veo en este cuadro que se recibe el Evangelio y se cree en el Señor Jesús y se le conoce como el Salvador del mundo. Ojalá
y siempre fuera así, pero no siempre es así, amables oyentes. Usted que escuchó el Evangelio en todo el año 2020, actuó ante la palabra del Señor, actuó usted ante el Evangelio de Cristo, como lo hizo la mujer samaritana y también los hombres de esa ciudad. No sé cuántas predicaciones salieron el año pasado, pero más de 50, sí, pienso, si no es que más. ¿Y creyó usted? ¿Llegó inmediatamente el Evangelio de Cristo a su corazón? ¿Creyó a la primera predicación? Sí, no lo sé. Pero en la Biblia encontramos que no siempre fue así. No siempre el Señor Jesús fue recibido como esta mujer samaritana y aquellos samaritanos, a pesar de que había una división entre judíos y samaritanos, pero aquí el Señor eliminó esa barrera y pues creo que Él es lo que busca siempre, acercarnos a Él y entre nosotros eliminar todas las barreras que nos dividen entre nosotros. No siempre fue tratado así, no siempre fue creído, por la sencilla razón de que los hombres en general son tardos de corazón para creer lo que las Escrituras dicen del Señor Jesús. No en todas sus prédicas se le creyó ni se le aceptó, como lo hicieron los samaritanos, pero Él no cesó de predicar. En Gadara, lo leemos en Mateo 8:34, ahí en Gadara, después de que libertó de los demonios a 2 personas, la gente de ese lugar salió a su encuentro y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. En un lenguaje coloquial, lo corrieron. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho esto con Él? Pero el Señor seguía insistiendo sobre sí mismo. El Señor seguía adelante con ánimo de alcanzar a los pecadores. Seguía adelante, como lo sigue haciendo a inicios de este año 2021. En Mateo 9, versículos 2 y 3 también leemos que sanó a un paralítico y le dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que lo escuchaban decían entre sí, en sí mismos: este blasfema. Pero aún así él no se detuvo y seguía predicando. Mucha gente era bendecida por él, pero mucha gente cerraba su corazón a su evangelio, pero él insistía en predicar el evangelio. Él insistía en sí mismo para decirnos quién es Él. Sí, y es que el Evangelio nos insiste solo a Cristo, como el único que debe ser objeto de la fe. El Evangelio no nos lleva a poner la fe en nadie más, solamente en el Señor Jesucristo, porque ahí está Él como el medio por el cual alcanzar la salvación y el perdón de pecados. A pesar de las muchas evidencias de nuestro Señor Jesucristo de ser de origen divino, la gente lo cuestionaba, le hacía preguntas necias. No podía hacer algo en favor de alguien en el día de reposo porque la gente lo quería matar. En Juan 5:16 leemos, dice que por esa razón los judíos lo perseguían y procuraban matarle porque hacía milagros en el día de reposo. Ahí en Juan 5:17 dice, y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y en el 5:18 dice, por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. A raíz de esto, el Señor Jesús platica con ellos abundantemente sobre su relación con el Padre. Ahí mismo en Juan 5 del 19 al 47, ahí extraigo las siguientes verdades. Ahí se ve la plática entre el Señor Jesucristo con los judíos, tratándoles de meter en sus corazones y en sus mentes lo que Él era
para todos nosotros. Ahí en esa porción el Señor Jesucristo hace lo que ve hacer al Padre, eso dice ahí. Jesucristo hace lo que ve hacer al Padre, o sea, hay una relación entre Cristo y su Padre. También dice, el Padre ama al Hijo. El Padre levanta a los muertos y les da vida. También el Hijo a los que quiere da vida. Todo esto le platica el Señor a los judíos. El Padre dio todo el juicio al Hijo. El que honra al Hijo, honra al Padre. El Padre tiene vida en sí mismo. También ha dado a su Hijo el tener vida en sí mismo. El Padre dio al Hijo autoridad para hacer juicio. El Hijo hace la voluntad del Padre que le envió. El Padre da testimonio verdadero sobre su Hijo. El Padre dio a su Hijo las obras que tenía que cumplir. Las obras que el Hijo hace dan testimonio que el Padre le envió. Con estas frases o verdades, amables oyentes, el Señor quiere probar que es el Hijo de Dios, el Mesías, para que creyeran en Él, para que creamos todos nosotros en Él, pero a pesar de todo esto, no creían en Él, así como muchos hoy. Pero también en esta misma porción leemos que invita a creerle. Ahí en Juan 5, 24 y 25, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Esta parte de la palabra del Señor Jesús, en esta parte de la palabra del Señor Jesús está la promesa de vida eterna, en esta porción. Está la promesa de la libertad de condenación. También dice que se pasa de muerte a vida una vez creyendo en el Señor Jesús. Y dice también que Dios envió a Cristo. Esto es el Evangelio que el Señor Jesucristo predicó en su caminar por este mundo. ¿Creyeron los judíos el dicho de Jesús? ¿Cree la gente en estos tiempos también el dicho de Jesús a través de su Evangelio? La respuesta es no. Pues también se lee aquí, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Las obras que yo hago dan testimonio de mí. ¿Pero qué pasa? Dice el 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Dice el 42, mas yo los conozco, que no tienen amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben, es decir, no creen en mí. Entonces el resultado de esta predicación del Señor es que no le creyeron. Y cuando una persona no cree en el Señor Jesucristo, ni siquiera entiende lo terrible del pecado. Y como no entiende de lo terrible del pecado, ni siquiera sabe que necesita salvación. Y si no sabe que necesita salvación, tampoco va a entender el por qué Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Sí? El Señor Jesucristo hizo muchísimos milagros ante los ojos de todos ellos, pero ninguno de ellos les convenció de quién era el Señor Jesucristo. Estas personas, sin saberlo, o sí lo debían de saber porque el Señor lo predicó, estaban muertas en delitos y pecados, pero no querían para nada la vida eterna. No aprovechaban el amor de Dios manifestado en gracia y en misericordia salvadora, pero rechazaron al Señor Jesucristo. Y así sucede hasta hoy. Las personas de aquel entonces no aprovecharon el tener ante sí al Señor Jesucristo, como lo hicieron los samaritanos. No, los samaritanos quedaron súper felices.
recibieron al Señor Jesucristo y lo estimaron bastante, que hasta le dijeron: Señor, quédate con nosotros. Bueno, el Señor se quedó 2 días con ellos. No, pero mucha gente no se quedó ni un minuto en sus corazones. Hoy muchos asumen una actitud similar a como lo hicieron los judíos. Mucha gente, como les decía, ha escuchado el Evangelio, al menos todo el año pasado, pero endurecen su corazón, cierran sus oídos. Muchos lo hicieron en el 2020 y creo que también en el 2021, a menos que abran su corazón al Señor Jesucristo. Pero Él seguirá insistiendo a que crean en Él, porque no hay otro camino, no hay otra forma, no hay otra opción. Sin embargo, el Señor no obliga a nadie a venir a Él a la fuerza, pero tampoco quiere que tengan excusa y decir que no se salvarán porque ya no se les predicó. El Señor insiste en predicar su palabra y nos insiste a nosotros que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, porque un día ya no va a ser así. Cuando en el día del juicio las personas estén en la presencia de Cristo, no tendrán ninguna excusa de que no hubo evangelio, de que no hubo palabra, de que no hubo la oportunidad de parte del Señor para que las almas se salven. Por eso en esta noche, en este nuevo año, yo le invito a que reflexione sobre su situación espiritual, de cómo está delante del Señor. No hay otro Salvador fuera de Él. Un día ya no se va a predicar su palabra. Por eso dice también la palabra del Señor que si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Lo dice en Hebreos 4:7. Y en Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, dice la palabra del Señor. En Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amable oyente, usted está rechazando a un Señor que es amplio en perdonar. Usted está rechazando a un Señor que se deleita en misericordia. ¿Qué prefiere de Cristo? ¿Amor, misericordia, o lo quiere ver como un juez? Eso será Él más adelante, pero en este momento Él es el Salvador, Él es el que perdona, y así lo seguirá insistiendo a través de su evangelio, que se escuche a través de sus siervos. Como usted mismo se dará cuenta, el corazón de Dios todavía está dispuesto a perdonar ampliamente, según lo que nos dice el profeta. No menosprecie esta palabra de Dios, amable oyente. Esta palabra de Dios se declara en su favor, no en su contra. En 2 Corintios 6:2 leemos: porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Así es, estimado amigo. Así es, mi estimado oyente. Dios siempre usa palabras que lleguen al corazón, que lleguen a su corazón para hacerle entender su llamado a la salvación que le ofrece. No lo llama para condenarlo, sino para perdonarlo. Es cierto que todo pecado le hace enojar, que todo pecado le aira, pero no ejecuta su ira inmediatamente, porque es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En este 2021, Cristo seguirá insistiendo en sí mismo, a los oídos de usted, para que usted se dé cuenta que Él es el que fue enviado para salvar a los pecadores. En Juan capítulo 6, Él insiste en decirnos quién es Él y qué hace. Mire, en Juan 6, 32 y 33, hablando de Él mismo, dice: de cierto os digo,
Él les da, Él, o sea, el Padre, les da el verdadero pan del cielo, que es mismo Señor Jesús. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Este es el Señor Jesús. Y en Juan 6:35 lo dice de manera directa: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Utiliza los términos hambre y sed porque nosotros conocemos perfectamente qué es el hambre y qué es la sed. Si nuestro cuerpo tiene hambre y no le damos de comer, se muere. Si nuestro cuerpo tiene sed y no le damos de beber agua, se muere. Por eso, hambre y sed matan el cuerpo de una persona en esta vida. Pero el hambre y la sed del alma, el hambre y la sed espiritual, mandan al infierno a las personas. Y esa hambre y esa sed solo Cristo la puede satisfacer. Solo Él se pone como el único que resuelve estos problemas. Por eso dice: el que en mí cree no tendrá hambre, y quien tenga sed, pues tome de mí. Pero también nos dice claramente que solo lo hace en los que vienen a Él y creen en Él. En Juan 6:37 dice: al que a mí viene no le echo fuera. No como dice la religión para justificar sus creencias vanas. Cristo está enojado con nosotros porque somos pecadores. Por eso hay que ir a la Virgencita. Y ella habla con Él, ya salimos perdonados. Sí, qué fácil, ¿no? El Señor no rechaza a nadie. Él dice: el que a mí viene no le echo fuera. En Juan 6:39 nos dice que la voluntad del Padre le encomendó que no pierda ningún alma, sino que lo resucite en el día postrero. Y en Juan 6:40 lo confirma. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ponga atención, amable oyente, de lo que hay en la voluntad de Dios Padre, para que no se deje engañar. En la voluntad divina, nos dice Cristo, hay el deseo de quitar el hambre, de quitar la sed espirituales que sufre el alma. Esa voluntad de Dios no echa fuera a nadie, no los corre de su presencia. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie se pierda, que todos sean resucitados en el día postrero, dice el Señor. Hay una hermosa intención de la voluntad divina, todo por medio del Señor Jesús, y es para todos los que creen en Cristo. En Juan 6:41 dice una vez más: yo soy el pan que descendió del cielo. Y en y ahí mismo en Juan 6:47 insiste: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. En Juan 6:48 insiste: yo soy el pan de vida. En Juan 6:50 insiste de sí mismo: este es el pan que desciende del cielo para el que de él coma no muera. En el 6:51 vuelve a insistir: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Explico brevemente este texto, el 6:51, porque es mal interpretado por muchos, sobre todo por la religión. El Señor nunca toma un hecho espiritual para hacerlo una práctica ritual, visible, terrenal. Nunca toma un hecho espiritual para hacerlo visible ante los hombres. Toma un hecho material, visible, palpable, pero para enseñarnos lo espiritual, para enseñarnos
aquello que no podemos ver. Le digo esto porque aquí en el 6:51 dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y más adelante vamos a ver también, dice, el que mi sangre es verdadera bebida. Esto se ha llevado a la religión con el dogma titulado la transubstanciación, que dice que efectivamente el pan se convierte en verdadera carne de Cristo y el vino en verdadera sangre de Cristo. Toman literal el comer y el beber, pero no es así. Todos conocemos un pan y sabemos para qué es, para calmar el hambre, pero para que el pan cumpla su función tenemos que comerlo. Ahora Cristo dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Habla figuradamente, no está diciendo que es un pan literal, no es un bolillo, no es una concha, no es un pastelillo, habla figuradamente de sí mismo como un pan, para hacer espiritualmente con nuestra alma eso. Lo que el pan como los bolillos bien sabrosos, que a mí me gustan bastante, lo que el pan hace con nuestro cuerpo, que es calmar el hambre, tanto cualquier pan, nuestro Señor Jesucristo también hace lo mismo con nuestra alma. Pero ¿qué tenemos que hacer para que el pan nos beneficie? Tenemos que comérnoslo. ¿Qué tenemos que hacer para que Cristo sea nuestro beneficio con su muerte en la cruz? Tenemos que comerlo. La palabra comer aquí es creer. Yo tengo que creer en Cristo para que entonces su muerte me beneficie a mí. No me está diciendo que lo tengo que comer literalmente. Nunca. Yo debo comer a Cristo, como lo dice él en ese lenguaje, pero significa de que debo de creer en él. Sí. Así es, amables amigos. En Juan 6:47 dice que el que cree en mí tiene vida eterna. Es como dice él en Juan 6:50, el que de él come, es decir, cree, no muera. Tiene vida eterna. Por eso el pan de Dios, que es Cristo. Y esto surgió porque al inicio de este capítulo él habla del maná que descendió del cielo, que en los tiempos de Moisés. Por eso ahí él se presenta, no, yo soy el verdadero pan del cielo. Pero está hablando de creer en él. En Juan 6:52 nos dice que entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Lo entendieron literal. Pero su pregunta rechazaba esa posibilidad, pero ¿qué creen? Como le decía, la religión lo ha entendido literal. Y al comer la hostia dicen comer de verdad la carne de Cristo, y al beber el vino dicen beber de verdad la sangre de Cristo, creando la doctrina de la transubstanciación. Y más lo creen así por lo que dicen los versículos más adelante. Mire, en Juan 6:53 al 58 simplemente lo comento, dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Pero repito, aquí tanto el comer como el beber se refiere a creer. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Regrese al versículo 6:40, mire. Mire cómo termina el 6:51, y yo le resucitaré en el día postrero. Vea el 6:40, que dice, todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Lo que en el 6:40 es creer, en el 6:54 es comer. Yo pido a Dios que le entienda. Lea esta parte de la Escritura. Ambas cosas, comer y beber, es creer. Y creer en Jesús. Vale esta explicación para los textos que siguen. Dice el 6:55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esto lo dijo porque, repito, en Juan 6:31 los judíos dijeron, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito,
pan del cielo les dio a comer. Pero en el 6:32 el Señor Jesús les dice: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y se refería a él mismo. Y por esto que dijo sobre el maná es que usó los términos comer y beber. Y también verdadero, oponiéndolo al maná que solo satisface el hambre físico, mas no el hambre espiritual. En el 6:58, refiriéndose también a él mismo, dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Pero la religión insiste en que la hostia es la verdadera carne de Cristo y el vino su verdadera sangre. Déjeme darle un dato más que contradice esto sobre la sangre de Cristo. La doctrina de la transubstanciación dice que el beber el vino es beber la verdadera sangre de Cristo. Pero déjeme decirle lo que dice en Hechos 15:20. Ahí leemos que a los creyentes se les prohibieron 4 cosas. Primero, que se abstuvieran de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos. Que se abstuvieran de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos. 2, se abstuvieran de las relaciones sexuales prohibidas, o sea, fornicación. 3, se abstuvieran de comer carne de animales sin sangre, sin sangrar. Que se abstuvieran de comer carne de animales sin sangrar, es decir, no sueltan la sangre. Que no comieran animales con sangre. Y el 4 dice: y que se abstuvieran de comer sangre. Y esto es hasta para nosotros, los creyentes. Yo recuerdo que cuando era incrédulo, cómo me gustaba la moronga. Pero cuando me di cuenta que está prohibido por el Señor, me abstuve de hacerlo. No, pero ahí en la religión se enseña que literalmente se toma la sangre, cuando en la Biblia lo prohíba. Se lo dejo a su consideración. Tal vez digan las personas: no la comemos, no la bebemos. Dice, pero no lo hacen tampoco simbólicamente, sino que dicen que verdaderamente beben la sangre de Cristo. Reflexione usted esto, amable oyente, si usted pertenece a la religión. Dice también aquí que el no beber la sangre es una disposición de nuestro Dios. Lo leemos ahí en Levítico 17:10. Dice que si un hombre de Israel o de los forasteros que viven en medio de ustedes come cualquier clase de sangre, aborreceré a esa persona que come sangre y la exterminaré. ¿Qué diferencia hay entre comer sangre y beberla? Esto lo prohíbe Dios y en mi corazón debo de advertirlo. Esto lo prohíbe el Señor y todo siervo fiel tiene que advertirlo. Valió la pena enseñarle, como el Señor Jesucristo insiste, quién es para nosotros aquí en Juan 6. O sea, toda la plática que el Señor Jesucristo tuvo con los judíos, valió la pena. Y de paso también un servidor le enseña lo que significa comer la carne de Cristo y beber su sangre. Y por qué dice que su carne es verdadera comida y la sangre es verdadera bebida. Así como el Señor Jesús insiste en decirnos quién es Él, ahora que iniciamos este nuevo año, y si nos lo permite, seguiremos insistiendo en decirle quién es Él. Lo seguiremos predicando, a fin de que las personas conozcan la verdad sobre el Señor Jesús. Decía que valió la pena que tocara este tema porque aproveché para desmentir la doctrina de la transubstanciación. Una doctrina, es una herejía, bache. El Señor Jesús tiene que ser predicado por todos los siervos fieles. No tenemos por qué abrir el abanico de la salvación y del perdón por medio de otras cosas.
No, solamente se centra en la persona del Señor Jesucristo. El ser humano, por naturaleza, no quiere nada con Dios. No quiere saber nada de su palabra, y esto se va a agravar aún más en los tiempos más adelante. Pero el Señor nos dice en 2 Timoteo 4, del 2 al 4, que prediquemos la palabra, que instemos a tiempo y fuera de tiempo. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y eso es verdad. No quieren nada de palabra, pero póngales por ahí a un charlatán, no, y lo rodean. En Isaías 30, del 9 al 11, ahí nos dice que esto también ya sucedía con su pueblo. Ahí en Isaías 30, del 9 al 11 dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los profetas, no nos profeticen lo recto, dígannos cosas halagüeñas. Es decir, van a tener riquezas, van a tener casa y que nunca se van a enfermar, son cosas halagüeñas. Profeticen mentira, dejen el camino, apártense de la senda, quiten de nuestra presencia al Santo de Israel. La gente de estos tiempos con sus actitudes está haciendo exactamente lo mismo y aún peor. Nobles oyentes, hay la tendencia en los hombres de cambiar muchas cosas establecidas por el Señor, como la familia, y aún su palabra quiere ser cambiada. Se tiende a legalizar la injusticia y ver lo malo como bueno y lo bueno como malo. En Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, esto es lo que ya estamos viendo, que dentro de otras cosas quiere decir que mucha gente querrá vivir sin ley, sin leyes de los hombres y mucho menos sin la ley de Dios. O simplemente buscarán que se hagan leyes que vayan de acuerdo a sus inclinaciones pecaminosas. Ayer o antier, no recuerdo, allá en Argentina se aprobó la ley en pro del aborto, que la mujer puede suspender la gestación y matar a la criatura que tiene en su vientre. Pero en fin, nosotros por eso predicamos el Evangelio, porque todo eso es pecado y un día darán cuenta de todo eso si no se arrepienten. Ante todo esto y mucho más es que debemos seguir predicando el Evangelio a las almas y animando a las almas que ya pertenecen a Cristo a seguir adelante. En Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No quiere decir que sea salvo por obras, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Quiere decir que a pesar de todo lo que venga, el cristiano verdadero seguirá haciéndolo. Venga lo que venga, seguirá siendo un cristiano genuino, obedeciendo a su Señor. Pero el que se salga del camino y no persevere en esa fe que dijo haber abrazado, esa persona no será salva, pues caería en apostasía, que es el abandono de la fe y el abandono del Señor. Quiero terminar este espacio animándole a que siga adelante usted también, hermano, usted, hermana, en este nuevo año 2021, que Dios nos permite iniciar. El COVID, la enfermedad del COVID, ha hecho mucho daño, no tan solo a la salud, sino también a la familia. Muchas familias ya no están igual. Ya no es el mismo número de los que iniciaron el año pasado. Al terminar el año pasado ya faltó la esposa, el esposo, un hijo, un vecino, no sé. Ya faltan miembros en la familia. Y si alguien ha salido adelante de este virus, pues hay secuelas en el cuerpo. Se ha deteriorado la economía familiar. Se ha deteriorado la economía de las empresas. El desempleo aumentó. Muchas familias, debido a la contingencia y eso de que no salga de casa, muchos matrimonios se destruyeron, hubo separaciones, hubo divorcios.
Muchos niños quedaron a la deriva sufriendo debido también a la violencia familiar que se acrecentó por esa situación. También hubo perjuicios en el área de la educación. Ya no hubo clases, se dañó mucho a los niños y se siguen dañando. En fin, esto solo, amable oyente, por poner unos ejemplos. Yo le invito a que busque a Dios. Busque lo que nos dice Él, quien es en su santa palabra. Dios está todavía en una posición de recibir a los pecadores. Dios no le cierra la puerta a nadie. Sigue invitando, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él se sigue presentando como el único que puede resolver el problema del pecado. Acuda a Él para el oportuno socorro. Crea en el Señor Jesucristo. Si el virus o el COVID, como también se le llama, ha hecho mucho daño, el pecado lo hace aún más. Cualquier tipo de enfermedad, incluyendo el COVID, pues sí, le quita a la gente la oportunidad de arrepentirse porque se la lleva muy rápido. Le quita la oportunidad a la gente de arrepentirse, pero si un hermano en Cristo Jesús se contamina o se contagia y fallece, ese hermano en Cristo pasa a la presencia del Señor de manera inmediata. Sea la enfermedad que sea por el COVID, ya no le quita para nada lo que ha recibido por medio de creer en el Señor Jesús. Ya si la persona en vida escuchó el Evangelio y lo rechazó y se contagió del COVID y falleció, Dios no es injusto. Esa persona tuvo su oportunidad para recibir el Evangelio. Que lo haya rechazado, las consecuencias de todo ello son eternas. Ya no hay remedio después de que las personas partan de este mundo, aunque la religión que es de los hombres diga lo contrario. Hay que creerle al Señor Jesucristo. Pero con el pecado no sucede lo mismo. Las enfermedades lo único que pueden hacer es llevarnos tal vez al panteón, pero no pueden arrebatarnos el cielo. El pecado sí. El pecado hace más daño. No tan solo mata, sino que también no tan solo mata espiritualmente, sino que también deposita a las personas en el infierno, cosa que las enfermedades no hacen, cosa que el COVID no hace. Pero quitar el pecado, ahí sí no hay ninguna vacuna, como sucede con el caso del COVID. Ahí solamente el Señor Jesucristo puede resolver esa situación. Dios nos ha dado la capacidad de ser solidarios entre nosotros. Al menos un servidor está aquí predicándole la palabra del Señor porque me solidarizo con su necesidad espiritual. Todos los hermanos fieles en Cristo Jesús tenemos ese compromiso, ese hermoso privilegio de predicar a las almas la salvación por medio del Señor Jesucristo. Así es, amables amigos, amables hermanos, le damos gracias a nuestro Dios por habernos permitido iniciar este año 2021. Yo le invito a usted, hermano, que tenga el hábito de la oración. No oremos nada más porque terminó el año, o no oremos nada más porque empezó el año. Hagámoslo todos los días. Hace un rato leí una reflexión muy hermosa que me gustó. Y decía así, que Dios sigue siendo Dios sin mí. Vamos a pensar que le rechazo.
Dios sigue siendo Dios sin mí. Pero yo sin Dios no soy absolutamente nada. Y así es, amables oyentes. Todo lo que nosotros tenemos, esta vida, todo lo que tenemos tiene sentido solamente en el contexto del Señor Jesús. Él no tan solo salva nuestra alma, Él va a salvar todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Cuando partimos de este mundo, lo que va a su presencia es nuestra alma y nuestro espíritu. Nuestro cuerpo, donde se desenvolvieron esos dos elementos, se va al panteón porque se pudre. Pero de ahí dice el Señor que nos va a venir a sacar. Y una vez más, juntar para que estemos para siempre con Él, cuerpo, alma y espíritu. Pero esto es otro tema. A través de la Escritura le he comprobado, amable oyente, que el Señor Jesucristo insiste en decirnos quién es Él. Insiste en sí mismo. No nos envía a nadie más, tratándose de la salvación. No nos envía a otro lugar. No nos envía en aquello que el hombre diseñó, en aquello que el hombre inventó. No nos lleva a filosofías, no nos anda ahí llevando a dogmas. Su evangelio es bien sencillo, nada más es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nunca el Señor, cuando anduvo en este mundo, no eligió al mejor de los fariseos para tomar sabiduría de ellos. No llamó ahí al sumo sacerdote para tomar sabiduría de ellos, no. Él es nuestro sumo sacerdote ahora en el cielo. Yo le invito a que reflexione, amable oyente. Gracias a nuestro Dios que el Evangelio se sigue predicando y es una manera de decirle que el Señor insiste en que le conozcamos. ¿Por qué? Porque va a haber un día en que ya no se va a predicar la palabra. Sí, ahorita todavía está el Espíritu Santo tocando su corazón a raíz de escuchar la palabra para que usted le abra a Cristo su corazón, para que usted entienda, le abre su entendimiento para que entienda su situación espiritual delante de Él. Pero va a haber un día en que ya no lo hará. En el calendario divino están establecidos el cumplimiento de muchas profecías y una de ellas es el arrebatamiento de la iglesia. Él cuando venga por su iglesia ya las cosas van a ser diferentes. Ya no va a haber libertad para predicar el Evangelio porque vienen cosas difíciles, pero pues aprovecha esta oportunidad de que Cristo sigue llamando a la puerta de su corazón. Ábrale. Si usted desea conocer más de la palabra del Señor, le doy mi número de teléfono para que usted me diga si lo puedo visitar o no sé. Mi número es el 272-198-2600. 272-198-2600 es el número de mi celular. Muchísimas gracias por haber escuchado este mensaje, por su atención a este mensaje. Agradezco a usted el que nos haya permitido entrar hasta sus hogares. Por hoy eso es todo. Muchísimas gracias y que Dios le bendiga.